the money from? Huh? It's the money to. Did you get them? No. Oh, no, it's good. Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puestos en pie, vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, gracias porque nos permites llegar a tu casa nuevamente. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Queremos, Señor, de entregar nuestro corazón a ti para darte la alabanza que tú te mereces, Padre. Y también abriendo nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar estas alabanzas cantándolas fuerte al Señor. Él se merece más que la adoración. Amén. Vamos a cantarlo juntos y así nos regocijamos adorando a nuestro Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuánto le dan las gracias a Dios? De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día,
muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Le damos gracias a nuestro Dios. Él es un Dios bueno que siempre nos tiene en memoria, ¿verdad? En su memoria, y siempre quiere darnos lo mejor. A nosotros nos toca ser obedientes, ser fieles a Él. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios con estos cantos. Es un canto que nos habla que solo Él es suficiente. No hay nadie más, no hay nada más. Y vamos a entonarlo juntos y usted alaba al Señor ahí donde está. All of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you is more than enough. It's more than You are my supply, my bread of life. Still more awesome that I know. You're my reward, my living for. Still more awesome that I know. None of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you is more than enough. sacrifice, the greatest cross, still more awesome than I know. You're my everything, still more awesome than I know. All of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you is more than enough. More than all I want, more than all I need. You are more than enough for me. More than all I know, more than all I can see. You are more than enough. More than all I want, more than all I need. You are more
Pueden sentarse. Hola, buenas tardes. Como dice la canción, todo lo que tenemos en ti, en Dios, en Cristo, es más que suficiente. Quiero compartir una cita que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Bienvenidos todos, realmente contentos que estén presentes y todas las personas que nos están mirando online. Anuncios para la semana: este viernes los jóvenes tienen su reunión aquí en el edificio de la iglesia a las 7 de la noche, y el próximo sábado a las 7 de la noche, sábado 11 de septiembre, vamos a estar reuniéndonos los caballeros en Casa del Pastor a las 7 de la noche. Tenemos un tiempo de estudio bíblico, un tiempo de compartir, comer, tal vez cantar unas canciones. Están todos los caballeros invitados. Continuamos con la alabanza. Puestos en pie, nuevamente vamos a adorar al Señor. Nunca fallará, omnipotente Dios. Más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo estás, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Lo que soñé, más de lo que busqué, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo estás, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso, Dios me guía, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Triunfó, a la muerte venció, vivo estás, Dios poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Triunfó, a la muerte venció. Es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Tenemos un Dios poderoso, amén. Este es un canto también que, yo me acuerdo cuando llegué al seminario, fue el primer canto en inglés que me aprendí.
y yo creo que todavía me lo estoy aprendiendo. Pero la letra habla de que Él es el Dios de la creación. Él es el Dios del universo, el Dios que nos hizo, ¿verdad? Hizo la galaxia, hizo todo lo que nos rodea. Y ese Dios majestuoso, ese Dios fuerte y poderoso, es el Dios que nosotros adoramos, ¿saben? Entonces vamos a adorarlo. Lord of creations, water and the sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond the galaxy, you are holy. Holy, the universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning I will celebrate the light, and as tremble through the darkness, I will call your name by night. God of wonder beyond the galaxy, you are holy, holy, the universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth. Cántelo con nosotros. Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Pueden sentarse. Padre Santo, gracias por una semana más de vida que nos das, y en esta tarde declaramos, Señor, lo que podemos declarar nuestros labios delante de ti, y lo que cantábamos en esta tarde, que tú eres santo, 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 Señor. Es por eso que el día de hoy tu iglesia universal se reúne a adorarte, a decirte que tú eres holy, 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 que tu creación declara tu majestad. Bendito sea tu nombre. Señor, gracias por este día. Y Señor, a la casa de Jehová iremos. Y aquí estamos para alabarte y adorarte. En Cristo Jesús. Amén. El día de hoy estamos contentos, nos vamos a gozar, vamos a orar porque hay una princesita que está cumpliendo años y vamos a orar por ella el día de hoy. Dios le ha dado la oportunidad en su corta vida
que cumpla años. Ella es Sofía. Sofi, come on over here, mija, ven acá, Sofi. Vamos a orar por Sofi, está cumpliendo años y viene muy contenta la princesita. Vamos a orar por ti, mija. ¿Cuántos años cumple Sofi? 6. Oh, wow. Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por Sofi. Viene y cumple 6. Extienda su mano bendiciendo la vida de Sofi. Oremos por Sofi. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste, nos das de estar en tu santuario, alabándote, adorándote, Señor. Y dice tu palabra que nosotros nos gozamos con los que se gozan, sufrimos con los que sufren. Y el día de hoy nuestro corazón se goza. Nuestro corazón agradece la vida que nos das. Y sobre todo, Señor, el día de hoy agradezco por Sofi. Sofía, Padre, yo te pido que le des largura de años, pero sobre todo, Señor, el día de hoy, mi mente, mi corazón y mi espíritu te pide que le des una vida junto a ti, una vida arraigada y sobreedificada en Cristo Jesús, y que haga honor al nombre que le has dado, Sofía. Sabiduría, Señor, que ella siempre viva bajo tu amor y tu temor. Como dice Proverbios 1:7, el inicio de la sabiduría es el temor de Jehová, el cual los insensatos desprecian. Guarda a Sofía, Señor. La encomendamos en tus manos ahora que tiene 6 años, que siga viviendo para la alabanza de tu gloria. En su llamado, Señor, que un día le vas a dar para que te conozca a tu Hijo amado como su Señor y Salvador. Oramos por ese día. Bendícela en Cristo Jesús. Amén. Felicidades, Sofía. Felicidades, mija, ¿ok? Dios te bendiga. Te puedes ir a sentar. Así los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al Evangelio de Mateo, el primer evangelio que tenemos en la Santa Escritura, el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie, el llamado de Pedro. Vamos al Evangelio de Mateo, cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Mateo 4, 17, versículos 17 al 20. Me siga ahí con su vista y vamos a darle lectura a la poderosa palabra de Dios que es viva y es eficaz. Dice de esta manera la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz. Nos narra la historia de un Dios vivo, nos narra la historia de un Dios que llama, nos narra la historia de un Dios que nos ama y has trabajado con nosotros. Nos sigues llamando, Señor. Y a tu iglesia universal, a tu iglesia local llamada Bethesda, Casa de Misericordia, la sigues llamando a cumplir tu misión, tu propósito y tu visión. Bendito sea tu nombre. Ahora que vamos a escudriñar la vida de este hombre llamado Pedro, Señor. Simón, hijo de Jonás, Cefas, Pedro, que sirva para edificar tu iglesia. Gracias porque eres bueno. Prepara nuestros oídos espirituales en esta serie de sermones que vamos a estar aprendiendo sobre la vida de Pedro, sobre Primera de Pedro, porque al final del día es tu palabra inspirada para nuestra transformación, porque toda tu escritura es útil para enseñar, redarguir, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. En Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. Cuando escuchamos el nombre de Thomas Alva Edison, se nos viene a la mente, empezamos a ver la luz, las grandes ciudades que están iluminadas. Cuando vemos este hombre llamado Thomas Alva Edison, vemos la luz y sin lugar a duda pensamos en él. Cuando vemos los carros que empiezan vamos en el freeway y vemos tanto carro, si usted es un hombre analítico se le va a venir a su mente
dice el nombre de Henry Ford, porque fue uno de los primeros que empezó a inventar el carro. Sin embargo, estos hombres dejaron una huella en su caminar terrenal, pero quiero platicarles de hombres de Dios que dejaron su huella no solamente aquí en la tierra, sino que va a ser una huella para la eternidad, porque todo lo que tú haces para el reino de Dios tiene un efecto aquí y en los cielos para la eternidad. Déjame decirte que tu trabajo secular, tu carrera se quedará aquí en la tierra, pero para lo que haces para Dios va a tener algo eterno. ¿Cómo olvidar a un Daniel, verdad? Cuando abrimos el libro de Daniel y que dice la palabra de Dios que este hombre decidió no contaminarse. Imagínense lo que el mundo moderno, el imperio babilónico le podía ofrecer a este joven llamado Daniel, mas sin embargo Daniel dice la palabra de Dios que decidió no contaminarse. Esos son los hombres de Dios que dejaron una huella en su santa escritura. Cuando pensamos en un Gedeón, aquel hombre que estaba sacudiendo el trigo, zarandeando el trigo, ¿sabe por qué? Para guardarlo de los madianitas, porque venían y le robaban, porque Israel se había alejado de Dios. No nos alejemos de Dios. Por eso este mundo sufre, porque la gente se aleja de Dios. Dios nunca se va a alejar de nosotros. Es más, Él nos ama con un amor eterno. Pero Gedeón ahí estaba, mas el ángel de Jehová le dijo: mira, te voy a utilizar para liberar al pueblo de Israel del yugo de los madianitas. Entonces nosotros, cuando vemos la palabra de Dios, vemos historias de hombres que dejaron una huella aquí en la tierra y por la eternidad. Nehemías, el copero del rey, Dios lo utiliza para restaurar el templo. Una Esther que en ese momento Dios la utilizó para que su nación siguiera adelante y sobre todo su nación cumpliera el propósito de Dios aquí en la tierra. El propósito de Dios es más importante aquí en la tierra que cualquier otra cosa, porque el propósito de Dios es para la eternidad. Qué bueno que tú, como se dice secularmente, le echas ganas a la vida, qué bueno, pero todo hazlo bajo el respaldo de Dios. Pues déjeme decirle que vamos a entrar, esta es la historia de Simón, hijo de Jonás, Pedro, Cefas, la roca. Vamos a entrar al llamado de Pedro en el Evangelio de Mateo para estudiar después Primera de Pedro. Entonces les animo a que no se pierdan esta serie de sermones. Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre sin letras, era un hombre de un oficio pescador, estaba pescando. Este era el hombre que Dios iba a llamar, que iba a pasar por las manos del maestro. Imagínense lo que puede hacer Jesucristo. Jesucristo no necesita a lo mejor del mundo. Jesucristo necesita un corazón contrito y humillado. Y ¿sabe que Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 dice que Dios escogió a lo necio del mundo? O sea, a lo necio se está refiriendo a aquellos sin educación que tal vez, no, yo lo quiero hacer así. Y ¿sabe para qué lo escogió? Para avergonzar a los sabios del mundo, dice Primera de Corintios 1:27. Aquellos que se sienten sabios en sus propias opiniones, doctos, estudiados. Dice: tú no me sirves si no tienes un corazón contrito, humillado. Me sirve aún este necio que no tiene estudios, que es como un potro salvaje. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 1:27 que Dios escogió a lo más débil del mundo para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Ese es nuestro Dios, que trabaja con aquellos que se dejan usar por su gracia. A este Pedro iba a llamar, dice el versículo 17 en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de que Jesús tuvo una vida habitual, hasta cierto punto, Jesús tuvo una vida habitual, pero hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Déjeme explicarle. Porque Jesucristo desde niño nos muestra en las Escrituras que Jesucristo sabía el propósito por el cual el Padre lo había puesto aquí en la tierra. Si tú tienes 30, 40 años y no sabes el propósito por el cual Dios te puso aquí en la tierra, estamos perdiendo el tiempo, porque Jesucristo a una corta edad, teniendo una vida habitual, pero él ya sabía el propósito por el cual Dios lo puso aquí en la tierra. Cuando sus padres terrenales, María y José, lo estaban buscando, él simplemente contestó: es que tengo que estar en los negocios de mi padre. O sea, Jesucristo ya sabía lo que venía. Por eso digo, hasta cierto punto, una vida habitual, porque hasta los 30 años él tuvo un oficio de ser carpintero. Fue carpintero, nos deja saber la palabra de Dios. Lo interesante es que él ya sabía a lo que venía. Y les deja saber
que el reino de Dios se había acercado. Imagínense, es que dice que estuvo aquí en la tierra, vimos su gloria, dice Juan. Él trajo el reino de Dios aquí en la tierra porque Él era Dios. Y empieza a predicar, empieza a enseñar. ¿Sabe que hay una frase que dice que primero es lo primero? Tal vez usted lo ha escuchado cuando vamos a hacer algo, dice, no, primero es lo primero. Pero me gusta más lo que dice Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo de lo que se quiere debajo del cielo. Todo tiene su tiempo de lo que se quiere debajo del cielo. ¿Y sabe qué? Lo primero que Jesucristo empezó a predicar fue el arrepentimiento. Lo primero que una persona necesita, lo que se tiene que hacer es arrepentirnos. Es como empieza su vida ministerial Jesús. Después, ¿sabe por qué después? Porque bajó al agua, fue bautizado, después fue tentado y después de eso empieza su ministerio. Y dice la palabra de Dios que empieza a predicar el mensaje del arrepentimiento. Dice, hey, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Es que la gente quiere ver la gloria de Dios con un amuleto. Muchos hablan de Dios, de oídas lo han oído, pero quieren ver la gloria de Dios sin ver el mensaje de la cruz que empieza con un arrepentimiento. Y déjame decirle que no van a ver la gloria de Dios. Y no porque lo diga yo, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente toma a Dios como que si fuera un amuleto, como que si es una cruz, como que si es una lámpara de Aladino. Dice Jesucristo, no vas a poder ver mi gloria si no te has arrepentido. No vamos a poder discernir la voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable si no nos arrepentimos. Es más, no vamos a conocer el propósito por el cual Dios nos puso aquí en la tierra por la eternidad. La gente no va a poder ver sus milagros aquí en la tierra. Muchas veces buscan los milagros, pero no buscan al Dios de los milagros. Que empezó diciendo, empezó con un mensaje de arrepentimiento, que se deberían de arrepentir. Es más, déjeme decirle que el milagro más grande que vamos a ver aquí en la tierra no es que un ciego pueda ver, que te sane de un dolor físico o del dolor del alma. El milagro más grande empieza con el arrepentimiento, es nacer de nuevo. Lo que la gente no logra entender muchas veces. Si la gente lograra entender las palabras de Jesucristo, nuestra vida fuera diferente. El milagro más grande empieza con el arrepentimiento. El nacer de nuevo es el milagro más grande que puede tener un ser humano. Nicodemo lo tenía todo hasta cierto punto. Era uno de los principales de los fariseos, un hombre culto, un hombre preparado. Pero le dijo Jesucristo, tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita arrepentimiento. Sencillo. Es que Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso empieza cuando el ser humano escucha el mensaje de Jesucristo y se arrepiente. ¿Saben por qué necesitamos arrepentirnos cuando empezamos nosotros? Porque nosotros somos pecadores. Tú no pecas, escucha bien lo que te voy a decir, tú no pecas porque quieres pecar. Tú pecas porque naciste con esa enfermedad. Así de sencillo. Nadie te enseñó a pecar. Por eso Jesucristo dice que su mensaje que empezó a predicar fue el de arrepentirse. Fue el mensaje que Jesucristo en su corta vida ministerial, pero tan poderosa, el mensaje del arrepentimiento. Cuando Jesús empieza su ministerio del reino de Dios, nos menciona la palabra que andaba caminando junto al mar de Galilea. Y ahí estaba su objetivo. Ahí estaban dos hombres pescando. Dos hombres del vulgo sin condición social. Ahí estaban aventando su red. Y el maestro, imagínese, si a usted le gusta leer la escritura y tiene una mente analítica, usted se empieza a imaginar, bueno, si ya fue a Israel y ya conoce el mar de Galilea, pues wow, su mente todavía visualiza más, ¿no? Como diciendo, wow, ahí andaba. Y ahí estaba el famoso Pedro, con su hermano Andrés. Y dice la palabra de Dios que andaba caminando Jesucristo y empezó a predicar
el arrepentimiento. Un punto importantísimo que vemos en la Escritura. Cuando usted ve la palabra de Dios, el versículo 18, 19 dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí vemos un punto muy importante. Cuando el maestro, el rabí, andaba junto al mar de Galilea observando, viendo, sin lugar a dudas había más pescadores. Pero un punto importante que vamos a ver aquí es la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. En aquellos años, en el primer siglo, en el judaísmo, en el pueblo hebreo, en el pueblo israelita, el alumno escogía a su maestro. No era el maestro que escogía a los alumnos. Un ejemplo práctico, el día de hoy que está aquí Juan Pablo, él ve tal vez en la iglesia y dice: a mí me gustaría que mi maestro, quien me instruyera de Biblia, fuera el hermano Edgar Gallardo. En el pueblo judío así era. Por ejemplo, un Pablo escogió a uno de los mejores maestros de su época, llamado Gamaliel. O sea, Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel y ya después recibió el evangelio por Jesucristo. Entonces ese era un punto tan importante en la nación judía. O sea, el alumno escogía a su maestro: ese maestro, yo quiero que me enseñes. Pero aquí vemos la soberanía de Dios. Aquí vemos la soberanía del Curios, del Señor. Es que nosotros no escogimos al Señor. Él en su infinita bondad nos llamó. Y así pasó con Simón, llamado Simón, hijo de Jonás, que después le llama Cefas, que en griego significa Pedro. Lo llama a Simón y llama a su hermano Andrés. Primer punto que aprendemos: dentro del pueblo judío era el alumno quien escogía a su rabí, a su maestro. Aquí no. Aquí el llamado se trata de Dios. ¿Sabe que la obra de Dios es difícil? La obra de Dios no es una obra terrenal. La obra de Dios, aunque estamos aquí en la tierra, es una obra espiritual. Y muchos se meten al llamado de Dios cuando estamos llamando un llamado de Dios en tiempo completo. Porque vamos a estar analizando que la iglesia de Cristo, todos tenemos un llamado en común. Pero nosotros encontramos bíblicamente que cuando Dios escoge a alguien para un propósito esencial, es un llamado de Dios, por donde usted le busque. No es porque dice Gedeón, yo voy a levantar un ejército y voy a ir a pelear con los madianitas y voy a librarlos del yugo de esclavitud de los madianitas. No, Gedeón estaba entretenido. Y llega el ángel de Jehová y dice: eres tú. Espérate. Aquí Pedro no andaba buscando un rabí, un maestro. Él estaba lanzando la red con su hermano Andrés, sacando peces. Y cuando Jesús, el maestro, el rabí, va caminando, le dice: ven, sígueme, te haré pescadores de hombre. ¿Sabe que en la vida habitual, la mayoría de nosotros, aun aquellos que nacieron en una cuna cristiana, escogimos lo que queríamos estudiar? Algunos tal vez a una corta edad, otros a una mediana edad, 13, 14. Otros iban a salir de high school y en el último año se deciden qué estudiar. Pero la mayoría de nosotros, yo recuerdo desde los 6, 7 años, yo decía: yo voy a estudiar leyes, licenciado en Derecho. Y yo tenía mi objetivo desde niño. Pero en el llamado de Dios, es Dios quien llama. Es más, en la vida cristiana, cuando Dios te llamó a la salvación, al arrepentimiento, no fuiste tú quien buscaste a Dios. No fui yo quien buscó a Dios. Porque es que Dios es bueno, voy a hacer, aleluya. No, dice la palabra en el Evangelio de Juan, que es el Espíritu Santo quien convence. El corazón del ser humano es tan duro porque nace pecador y prefiere un mundo que un Dios vivo, que la tercera persona de la Divina Trinidad tiene que hacer la obra en ti y en mí.
Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que te convence de justicia, de pecado y de juicio. Wow, qué grande amor, qué grande privilegio iban a tener estos dos hermanos. Porque cuando usted pone en una balanza lo terrenal y lo espiritual, se da cuenta que nada se compara a la grandeza de Dios. Nada. Y eso es, o sea, aquí cambia el panorama en el primer siglo en la nación de Israel. Jesucristo va caminando junto al mar de Galilea, ve a estos dos hombres y los llama. Su soberanía, su grandeza, su amor. Sin embargo, todos tenemos un llamado en común. El primer llamado en común que tenemos nosotros es al arrepentimiento. Pedro, antes de ser Pedro, tuvo que arrepentirse. Andrés, tuvieron que convencerlos de su pecado y de juicio. Vio a sus dos hermanos, Andrés y Pedro. Imagínese, póngase usted a pensar, qué tremenda bendición de estos dos hermanos. Compartieron el mismo vientre, compartieron el vientre de la mamá, o sea, nacieron del mismo vientre, o sea, compartieron el techo, su casa. Compartieron su niñez, su juventud, su adolescencia caminando, y ya en una edad adulta compartían el mismo trabajo. Qué bendición vemos aquí en la palabra de Dios. O sea, imagínese, ¿a quién le puede pasar eso el día de hoy? Pues a muchos que están dispuestos a seguir cuando Dios nos llama. Pero es una bendición. Tal vez hermanos pueden tener un éxito terrenal, dejar su apellido muy en alto, pero seguir al maestro, que el Señor les diga a los dos, dejen de pescar, los haré pescadores. Qué privilegio y bendición para estos hombres, pero sobre todo, mis hermanos, qué responsabilidad. Cuando tú eres un hombre que busca la sabiduría de Dios, Dios te dio cierto coeficiente mental, te dio el sentido común, tú te das cuenta que es una bendición, un privilegio, pero sobre todo es una responsabilidad. Pero nunca estarás solo, y Dios al que llama, Dios lo va a respaldar. Estos dos hombres se encontraban ocupados, Andrés, Simón, hijo de Jonás, Pedro, Cefas, la roca, estaban pescando. No crean que ellos estaban de ociosos. O sea, el llamado de Dios no es para aquellos que no tienen nada que hacer. Muchos piensan que el llamado de Dios es aquellos que ya no tienen alguna opción. No, al que Dios llama en verdad, está tan ocupado y tiene sus sueños, sus planes, que tiene que ser obediente como estos hombres. Aventar la red y decir, yo te sigo. Estos hombres estaban ocupados en sus llamados. Este es el personaje que les quiero hablar. Vamos a entrar a la vida de Pedro, del llamado del Curios que le hizo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Dios puede hacer de un hombre un siervo para su gloria y su honra, un hombre de la clase baja, un hombre del vulgo, un hombre pescador, un hombre sin letras, que cuando usted ve en el libro de Hechos que Pedro hablaba con tanto denuedo, defendía la fe con tanto denuedo, con tanto conocimiento y sabiduría, la gente se preguntaba, ¿acaso no es el que andaba el pescador con Jesucristo? Ese es el que nos llama la atención el día de hoy en esta serie de predicaciones para su gloria. Y le voy a decir algo tan importante, es que nuestro Señor Jesucristo no solo vio a Simón, hijo de Jonás. Fíjese cómo es Dios, para que usted a través de la Escritura, a través de la palabra poderosa, vayamos conociendo cada día más a Dios. Porque cada vez que usted se acerca a su palabra, a la oración, a su santuario, usted va a ir conociendo con aquel que va a estar la eternidad. Cuando Jesucristo ve a Simón, hijo de Jonás, no estaba viendo solamente a Simón, hijo de Jonás, estaba viendo lo que iba a llegar a ser Simón, hijo de Jonás. ¡Wow! Cuando nos ve a nuestros 20 años, a nuestros 40 años, Dios no simplemente te está viendo lo que puedes llegar a ser a futuro. Es el único. Ni el café que te avientan ahí para que te lean tu futuro, o el espejo, o la bola,
nada ve el único que ve el futuro es Dios. Es el único que sabe a dónde puedes llegar, en sus manos o fuera de sus manos. Cuando Dios le habla a este pescador, no estaba viendo solamente a Simón, hijo de Jonás. Estaba viendo lo que iba a llegar a ser este hombre. Estaba viendo su carácter, su falta de carácter, su temperamento, todo para su gloria. Lo iba a moldear a Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, no iba a ser el mismo del hombre que encontramos en los evangelios al hombre que encontramos en el libro de los Hechos. No encontramos el mismo hombre escribiendo primera de Pedro y segunda de Pedro. No es el mismo. Jesucristo lo vio. Es que tú y yo debemos de entender que nosotros somos el barro. Qué bueno que si tienes talentos, si tienes dones, pero todo eso te lo dio Dios. Y nunca te olvides que tú eres el barro, que yo soy el barro y Él es el alfarero. Él es el único que te puede ver y puede empezar a construir de ti algo hermoso, algo grande, todo para la alabanza de su gloria. Nunca se nos olvide que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Nunca se nos olvide que nosotros somos sus alumnos y Él es el rabí, Él es el maestro. Nunca se nos olvide que nosotros somos sus siervos y Él es el curios, Él es el Señor. Y cuando yo le estoy expresando que Jesucristo no solamente vio a Simón, hijo de Jonás, sino que vio a Cefas en arameo, a Pedro, que es Pedro en griego, que significa la roca, porque lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42. Fíjese lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Wow, dice, eres Simón y tu padre es Jonás. Coma, dice la escritura, tú serás llamado Cefas. Así dice el Evangelio de San Juan 1:42. Tú serás llamado Cefas. Y dice Reino Valera 60, que quiere decir Pedro. O sea, la sencilla razón, Cefas en arameo significa la roca y en griego es Pedro, que significa roca. Sencillo. O sea, Jesucristo, fíjese la grandeza y la gloria de Dios. Jesucristo no solamente vio al hijo de Jonás, sino que le cambia el nombre. Y usted sabe que en la antigüedad, en el pueblo judío, el nombre era de suma importancia. Aún dicen que el día de hoy. Y dice, ya no vas a llamarte más Simón, ahora eres Cefas, que en griego es Pedro. El nombre significa una roca. Y vuelvo a repetir, mis hermanos, si usted analiza los evangelios, ahí seguía siendo Simón. No había llegado a ser ese Pedro. No había llegado, tuvo que pasar un proceso en las manos del rabí, en las manos del maestro. ¿Cómo lo encontramos en los evangelios? Un Pedro temperamental, rápido para hablar, con un buen corazón, lo quería hacer de una manera bien, pero muchas veces Jesucristo le tuvo que decir, espérate, no es de esa manera. Señor, todos te pueden dejar, pero yo no te dejo, yo voy contigo hasta la muerte, Pedro. De cierto te digo, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Ese era Pedro. ¿Y qué dice la escritura? Que lloró. Él lloró cuando se dio cuenta que no estaba preparado para la obra. Antes de eso, los soldados iban a arrestar a Jesucristo y ¿qué hizo Pedro? Sacó su espadita, su cuchillo y le cortó la oreja al soldado. Ese era Pedro. Y Señor, yo no voy a dejar que me lave los pies. ¿Cómo? Tú, el Señor, el Rey. Pedro, si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Dice Pedro, entonces lávame todo.
Aviéntame hasta head and shoulder. Ese era Pedro. Dios conocía a Pedro y sabía lo que podía llegar a ser en sus manos. Cuando usted lee el libro de los Hechos, ya no es Simón, hijo de Jonás, es Cefas, es Pedro, es la roca. Aunque el rabí, el maestro, ya no estaba con él, Pedro ya no daba un paso atrás, como cuando negó a Jesucristo. Ya no. Cuando estaba el limosnero en la puerta de la Hermosa, pidiéndole, dice: no tengo dinero, oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate. Fue un proceso. Nada detuvo a Pedro, ni la propia muerte. Jesucristo lo utiliza para establecer la iglesia primitiva. Ese llegó a ser Pedro. O sea, Jesucristo no solamente vio lo que era Simón, hijo de Jonás, sino lo que iba a llegar a ser Pedro. Versículos 19 y 20 dice la palabra de Dios: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 3 puntos en estos 2 versículos. Primer punto: Jesucristo les hace un llamado claro a Pedro, Andrés, a estos hermanos que estaban siendo productivos, que estaban siendo productivos para la sociedad. Tenían un oficio de pescadores, sacaban sus peces, los iban a vender al mercado. Eran hombres productivos. Dice que estaban aventando la red. Pues ahora los iba a hacer hombres productivos, fructíferos para el reino de Dios. Wow. Aquí aprendemos una lección bien importante. Hay mucha gente que es productiva en el imperio terrenal, en la tierra. ¿Pastor, tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que no seas productivo para el reino de Dios, para lo que es eterno. Estamos en la iglesia en California y un señor que había trabajado 45 años en Disneylandia, le dijeron: hey, bye, see you later, alligator. Ni siquiera le dijeron God bless you. Y dice el pastor algo que eso es la vida terrenal. Y alguien mejor o menos que tú va a llegar a ocupar ese lugar. O sea, ellos estaban siendo productivos, en realidad, o sea, estaban ocupados. Pero Dios los llama a ser productivos en el reino de Dios. Qué bueno que seas productivo en el reino, en la tierra. Qué bueno, a eso nos llamó Dios, a vivir de la tierra con el sudor de nuestra frente. Y escardos y espinos te va a producir. Pues, ¿sí? Y ahí estaba Pedro. Pero dice Dios: ahora vas a ser productivo en el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Imagínense, si hace 2021 años el reino de Dios se acercó, ¿cómo está el reino de Dios ahora aquí en la tierra? Wow. En cualquier momento viene por su iglesia. Y la iglesia muchas veces durmiendo. No, hay que ser productivos. Si estaban aventando la red, dice Jesucristo: ahora te haré pescador de hombres. Segundo punto que encontramos aquí: una obediencia total a Dios. Ellos no pusieron en tela de juicio la palabra, el mandato de Dios, que dijeron: déjame ver, es que pues mira, me deja tantos denarios sacar estos peces, estos pescados, y los vamos a vender. O sea, tenemos a la semana tenemos tanto seguro. Pues contigo, ¿qué? O sea, ¿cómo va a estar? ¿Cómo nos arreglamos? No, es que el reino de Dios es por fe. Una obediencia total. Eso se llama una fe a ciegas. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando tú sigues a Jesucristo, el único que nunca te va a pagar mal es Dios. Es Dios. Cuando tú obedeces a Dios, el único que nunca te va a pagar mal es Dios. Al instante. No dice que estos pescadores se pusieron a hablar, es que pues yo saco tanto. Wow, pues dejar mi barca, mis redes, mi oficio. No, dice la palabra de Dios: al instante.
Te pregunto, ¿cómo estás en tu obediencia a Dios el día de hoy? ¿Ponemos en juicio su voluntad, que es santa? ¿Su voluntad que es buena, es perfecta, es agradable? ¿O cuando Dios nos da cierta dirección, Señor, I follow you, a donde tú vas, yo voy? ¿O empezamos a medir lo de nosotros? Pues, bueno, es que Señor, mira. O decimos, tu voluntad. ¿Cómo estamos siguiendo la voluntad de Dios? ¿Como Pedro? ¿Como su hermano? Que dice que al instante dejaron las redes y jamás volvieron atrás. La única manera que Pedro dejó su llamado fue con la muerte. Y tenga la seguridad que se está gozando con su Señor. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro llamado a seguir la voluntad de Dios? Porque todos tenemos ese llamado en común. Yo entiendo y comprendo mi llamado, que Dios me llamó a ser su siervo totalmente a tiempo completo, pero todos tenemos un llamado que tenemos que seguir la santa voluntad de Dios. Y esa era la voluntad de Dios para Pedro y Andrés. Y dice la palabra de Dios, wow, es impresionante. O sea, es que Dios no se equivoca. Cuando Él llama, no se equivoca. El ser humano se puede equivocar, como Samuel vio a Saúl, ¿no? Wow, grande, espectacular, esto que todo. Y ahí va de nuevo Samuel a la casa de Isaí, ¿no? Y ve al primer hijo mayor de Isaí, dice, de cierto enfrente de mí está el nuevo rey de Israel. Le dice Dios, tranquilo, tranquilo. Porque no es Elián. Entonces Dios no se equivocó al llamar a un Pedro, porque Dios es Dios. Entonces siempre sigamos su voluntad. Tercer punto en estos versículos. Todos tenemos ciertos llamados en común. Iglesia de Cristo, Iglesia Bethesda, Iglesia Universal de Cristo. Los que van a ver esta predicación, todos ser humano que hemos decidido arrepentirnos. El primer llamado en común, nos tuvimos que arrepentir para ser llamados hijos de Dios. Para que se nos diera la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios, nos tuvimos que arrepentir. No hay gracia sin arrepentimiento. No hay gracia sin ver tu necesidad. No hay gracia sin ver tu bajeza. El primer llamado, humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, 6, que más adelante vamos a estar predicando. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quieres tener éxito en tu vida personal, en tu vida espiritual, en el caminar en la tierra, en la vida eterna? Humíllate bajo la mano de Dios. Y humillarte es arrepentirte. Tenemos ese llamado en común. Segundo llamado en común que tenemos, cuando Jesucristo le dice a Simón, hijo de Jonás, Pedro, Cefas, te haré pescadores de hombres, y Andrés, ¿sabe que todos tenemos ese mismo llamado en común? Ese llamado es en común. No solamente para el siervo de Dios o para cierta élite de Dios, o que Dios tiene hijos especiales y solamente ellos van y predican el evangelio, ganan uno más para Cristo. El lema de Bethesda es ganar uno más para Cristo. Ese llamado en común, todos lo tenemos. Ganar uno más para Cristo. Es más, no es una opción, es un imperativo. Y en la gramática española, un imperativo es un mandato. Dios no está poniendo a tu consideración si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Ay, Señor, déjame orarlo a ver si quiero ganar uno más para Cristo. No, es que este mundo gime por su redención. La humanidad gime por su redención. No pierdas la oportunidad de dar el evangelio de Cristo donde estés. Hace unos meses atrás estaba en mi tierra viendo a mi mamá que quedó viuda. Y en una macetera mi sobrino me dice, abuelita, le voy a enseñar a dónde se ganó a esa persona para Cristo, mi tío. Cuando tú ves que el Espíritu Santo está trabajando en una persona, no dudes en darle el evangelio.
Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo dará Dios. Decía un pastor, habló a la radio y yo estaba escuchando, le digo, pastor, hace más de 30 años yo escuché este sermón en el Conajeva de Guadalajara y le empiezo a decir el sermón, le empiezo a decir la cita bíblica y el pastor del otro lado hasta la Ciudad de México quedó sorprendido y dice, es que jamás vamos a saber hasta dónde va a llegar lo que sembramos para Dios. Y es verdad. Tuve la oportunidad de escuchar a ese siervo que yo lo escuché predicar un mensaje que impactó mi vida. Él no lo sabía. Y cuando me lo pasan, tuve la oportunidad de decirle, Dios lo utilizó. Todos tenemos ese llamado en común de predicar las buenas nuevas. Mateo 22:19 dice, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el llamado que tuvo Pedro y es el llamado en común que nosotros, segundo llamado en común que tenemos. Mis hermanos, tenemos, en el momento que tú y yo nos arrepentimos, tenemos un llamado de vivir en santidad. Pastor, es que yo soy santo. Sí, eres santo por tu posición en Cristo, pero déjame explicarme. Eso nadie te lo va a quitar, porque lo hizo la persona y la obra de Jesucristo a tu favor. Por eso Pablo le escribe a los santos de Galicia. Eso es tu posición en Cristo, pero la santificación, el vivir en santidad, es un proceso. Es un proceso. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, que en verdad tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, fuimos llamados a vivir en santidad. Es un proceso que entre más nos acercamos a Dios, Dios va haciendo la obra. Desde el momento que nacemos de nuevo, vamos buscando. ¿Sabe que usted decide vivir más en santidad cuando llega a conocer la grandeza y el amor y la misericordia de Dios? Usted decide apartarse del mundo. Decide empezarse a apartar. ¡Wow! Si andabas coqueteando con el mundo, empieza a conocer la grandeza, la misericordia. Señor, perdóname. Y los lazos de amor de Dios te empiezan a traer. Es lo que dice Romanos 12:1. Sencillamente. Dice el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, está hablando de todo el contexto de la carta a los romanos. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le hace un ruego a la iglesia de Cristo, apelando a la misericordia de Dios que ha tenido en tu vida, que ha tenido en mi vida. Y cuando tú te das cuenta de la grandeza de la misericordia de Dios, empiezas a decirle, Dios, ayúdame a agradarte. Soy tu hijo, ayúdame a vivir en santidad. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión, que es nuestra adoración razonal. Ahí apela a Dios a nuestro sentido común, a nuestra razón, como diciendo, wow, Señor. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hasta el versículo 3:23, era un pecador, estaba destituido de la gloria de Dios y la paga era muerte. Cuando tú logras entender eso, te va cayendo el 20 en tu sentido, en tu culto racional, en tu adoración racional. Cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, tú día a día empiezas a decidir a entregarte como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Wow. A eso Dios nos llamó. Es un proceso, mis hermanos. Es un proceso que tú vas entendiendo la grandeza y la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando te explica la misericordia de Dios, tu condenación, y luego por la misericordia de Dios eres justificado, eres redimido, dices, wow, dices, no, o sea, no puedes entender la misericordia ni el amor. En serio, cuando tú vas delante de Dios y tú conoces la Escritura y dónde estabas, te rascas la cabeza
por la misericordia de Dios y quieres entregarte en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que va a ser un proceso, mis hermanos. Pedro no llegó a vivir esa vida en santidad hasta que pasó por el camino del Maestro. Ese es un llamado en común. Tercer llamado en común que tenemos es en la adoración. Estamos llamados para vivir para la alabanza de su gloria. Aquel que se arrepintió está llamado a darle la adoración a Dios. Adoración fragante, adoración, decirle: aquí estoy. Dice el libro de los Efesios que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. En el proceso de Pedro, de Simón, hijo de Jonás, no crea que le empezó a dar toda la adoración. Le siguió, pero a través de conocer a Jesucristo, a su Señor, al Maestro, empezó a adorarle. Hey, ¿quiénes dice el mundo que quién soy yo? Unos dicen que Elías. ¿Y quién dice ustedes? ¿Quién dicen que quién soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando tú reconoces quién es tu Dios, quién es tu Señor, le estás dando la adoración. Pero tú no puedes hablar si no permites que el Maestro trabaje en ti, que el Espíritu Santo te vaya llenando, te vaya santificando para que aprendas a adorar el que te dio la vida. El que te dio la vida es Dios. Tus padres y mis padres solamente son unos instrumentos en las manos de Dios. Cuando tú conoces quién te dio la vida, aprendes a adorarle. Aprendes a decirle: Señor, gracias porque tengo agua para beber. Aprendes aún a adorarle en lo más básico de la vida, que millones y millones y millones de gente no lo tienen. Y tú y yo aquí en un confort. Qué bueno, pero adórale a Él, porque de Él viene toda dádiva, todo don perfecto del Padre de las luces. Con esto voy a terminar, queridos hermanos en Cristo. Te invito a que dejes lo que estás haciendo como hombre ocupado. No te estoy diciendo no hagas nada, o sea, sigue haciendo, pero si no estás haciendo algo para el reino de Dios, te invito a que te unas y que digas: Señor, ayúdanos a ganar uno más para Cristo. A ganar uno más para Cristo. Señor, ayúdame a vivir en santidad. No hay cosa más tremenda que a Dios le agrade que día a día busquemos su rostro para vivir en obediencia. Eso se llama santidad. ¿Sabe que Dios le dijo eso a Saúl? Samuel le dijo a Saúl, Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel: a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Ay, es que hice todo eso. No. A Dios le agrada que vivas en santidad. Vivamos para adorarle. Sabes que el único que te conoce no es ni nuestro best friend, ni nuestros padres. El único que conocía a Simón, hijo de Jonás, y que sabía que iba a llegar a ser Cefas, Pedro, la roca, que hasta el día de hoy la iglesia de Cristo sigue. Muchos pensaron que la palabra de Dios iba a ser obsoleta en el siglo XXI, que la iglesia de Cristo se iba a cerrar, pero Jesucristo les dijo a sus discípulos, Jesucristo le dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia, y quien empezó a abrir el camino de la iglesia de Cristo, la santa iglesia de Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo, fue Pedro. Es el único que te conoce, Dios. Ese Simón que estaba ahí pescando, Jesucristo lo vio. Dijo: este es. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Padre, ayúdanos. Ayúdanos que así como el ciervo brama por las corrientes de agua, nuestra alma clame por ti. No cabe duda, Señor, que cada día que pase, tu venida por tu santa iglesia en las nubes está más cerca. Y hay una iglesia que duerme, Señor. Pero nosotros, Señor, queremos seguir siendo instrumentos porque nos has llamado. Danos las fuerzas, el denuedo, Señor,
para seguir adelante en un mundo que va en contra tuya, totalmente, Señor. Gracias por el llamado que nos has dado en ganar uno más para Cristo. Gracias por el llamado que nos has dado de vivir en santidad. Gracias por el llamado que nos has dado para adorarte. El llamado al arrepentimiento, Señor. Si tú estás ahí, nos estás escuchando a través de las redes sociales, vas a ver esta predicación en un momento de tu vida. El primer mensaje que Jesucristo predicó fue el llamado al arrepentimiento. Yo te invito a que te arrepientas, a que vengas a ser hijo de Dios. Y la única manera es que confieses que eres pecador y te arrepientas de tu pecado. Dile a Dios: me arrepiento de mi pecado. Quiero venir a tus manos, Padre. Quiero venir al alfarero, porque yo soy el barro. Acepto hoy a Jesucristo primeramente como Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y seguiremos, Señor, mientras nos des vida, nos des aliento, viviendo para tu gloria. Ayuda a tu iglesia, bendice a tu iglesia y guárdanos. En Cristo Jesús. Amén. Antes de orar por los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Vamos a leer un versículo en Crónicas, 1 Crónicas 29 y 14. Dice: ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Asimismo, Padre, venimos nosotros delante de ti a traer nuestros diezmos y ofrendas, Padre, a traer nuestras riquezas que tú has proveído a nosotros, Padre. Padre, te damos gracias porque tú provees todas estas bendiciones, Padre. Te damos gracias por todos los que hasta hoy tenemos trabajo, Padre. Pero también, Padre, te pedimos, Padre, por aquellos que no tienen trabajo en este momento, Padre, que están pasando por situaciones difíciles, Padre. Te pedimos que tú seas el que les des esas riquezas, Padre, esa paz que solamente tú das, Padre. Y te pedimos que los llenes de abundancia, Padre, para que así puedan traer a tu casa, Padre. Amén. Padre, te damos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puesto en pie, vamos a entonar esta alabanza. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. El día de hoy vamos a recordar un mandato que Jesucristo dejó a su santa iglesia. Jesucristo dejó 2 mandatos a su iglesia, una vez que uno se arrepiente, el bautismo del agua. Y otro mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo es recordar su muerte, recordarlo hasta que Él venga. Es un símbolo hermoso y dice la palabra de Dios que lo hagamos en memoria de Él. Y vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes de ir a la palabra de Dios, es un momento solemne, mis queridos hermanos, lo que vamos a recordar el día de hoy. Recordamos la obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos al Verbo encarnado, aquel que hizo los cielos y la tierra. Vamos a recordarlo y los invito a que, cámara no se queden atrás. Los invito a que recordemos, pero como es un momento solemne, mis hermanos, si en algo le hemos fallado a Dios, sea de hecho de pensamiento, pongámonos a cuentas con Dios. Vamos a tomar un minuto de reflexión, donde le oremos a Dios y si en algo le tenemos que pedir perdón, póngase a cuentas con Dios, pongámonos a cuentas, oremos a Dios. Expresa la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Gracias, Padre Santo, por tu nuevo pacto, la gracia derramada en Cristo Jesús. Gracias porque hoy podemos celebrar como tu iglesia, la iglesia del Dios viviente, que tenemos un Dios vivo, un Dios que un día vendrá por nosotros, un Dios que nos va a redimir totalmente, un Dios que nos ha amado con amor eterno.
Ayúdanos, Señor, a amarte de la misma manera día a día, a morir a nosotros para vivir para tu gloria. Y ahora, en este momento que nos despedimos del santuario, del templo, donde nos hemos reunido a alabarte, sabemos que nos vamos a despedir de este lugar físico, pero jamás de tu presencia, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Gracias, Padre, y prepáranos, Señor, para que el próximo domingo vengamos a alabarte y a glorificarte, que podamos comprender que tú mereces toda la adoración, que fuimos llamados a adorarte día a día, individualmente y en grupo, como tu iglesia, como tu cuerpo santo que somos. Guárdanos, Señor, ahora que nos vamos de tu santuario, de tu templo. Guárdanos, Señor, y danos una semana conforme a tu voluntad. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.